Los casos factorizaciones principales que se utilizan en SPOL, ¿sí? Son los siguientes. O sea, el primerito es el más simple, que es el de factor común, ¿ya? Este de factor común, a mí me gusta enseñarlo porque hay otro caso que le llaman factor común por agrupación, ¿ya? Pero a mí me gusta decir de que básicamente el factor común se podría decir que es un caso del factor común agrupación, ¿sí? Sino que normalmente otros profesores lo enseñan como dos cosas distintas, pero en realidad tiene mucha relación, factor común por agrupación. A ver, básicamente, factorizar quiere decir lo que su nombre indica, dejar expresado cualquier expresión en general, expresión algebraica, ¿en qué? En dos factores que pueden ser factores que se estén multiplicando, ¿sí? O sea, yo siempre tengo que dejar en dos o más factores una expresión y entonces yo ya he factorizado eso de ahí. Eso se refiere a factorizar. Ya. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, el factor común se utiliza de varias formas. Una de las formas es, por ejemplo, sacar factor común de cosas iguales, ¿ya? Si yo tuviera esta expresión algebraica, ¿qué yo debería hacer aquí? Sacar lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común estas de aquí? Tienen en común el 2 y tienen en común el 2. Eso quiere decir que yo puedo sacar, entre comillas, el 2 hacia afuera y dejarlo aquí. ¿Y adentro qué me quedaría? ¿Sí? Es muy importante saber cómo sacar estos numeritos de adentro. ¿Cómo ustedes lo sacan? ¿Por qué ustedes piensan de que es x más 1? ¿O de qué forma ustedes hacen esto de aquí? ¿Cómo les quedaría aquí adentro, por ejemplo? Si ustedes sacan el 2. ¿Mm? Chris del... No, mi no. ¿Cómo harían esta de aquí? O sea, ¿cómo saldría el 2 de esta expresión de aquí? Sería x más 1. X más 1, ¿no? Pero ¿por qué Ajá. se llega a que es X más 1, ¿no? Esto de aquí, o sea, mentalmente, ustedes lo que tienen que hacer, en sus mentes se podría decir, es poner lo mismo que está aquí, pero entre comillas, dividirlo para lo que lo multiplicaron, dividirlo para 2, ¿sí? Y al ustedes dividir para 2, pues ya haciendo un poco más de proceso esto de aquí, esto podría quedar como 2x sobre 2 más 2 sobre 2. ¿Por qué pasa esto? Por propiedades de las fracciones, ¿no? Entonces por aquí puedo simplificar esos dos. ¿Y qué me va a quedar, chicas? ¿Sí o no que me va a quedar lo siguiente? Me va a quedar 2 por x más 1, justo como lo vimos al inicio. Pero es muy importante que ustedes sepan esto de aquí, que si ustedes sacan el factor común de un número, ¿sí? Lo que tienen que hacer es dividir la expresión normal para ese mismo número, ¿sí? O para esa misma letra, o para esa misma expresión en general. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sacar el factor común, 6x más 5x cuadrado. Entonces, ¿qué tienen en común aquí? Tienen en común la x, ¿sí o no? Entonces, ya, por ejemplo, en este caso, como yo voy a hacer letras, ¿sí? Aquí yo voy a utilizar bastante lo que son propiedades de quiénes, de las potencias, ¿sí? ¿Cuáles eran esas propiedades de las potencias? Esas las vimos, no sé mucho las vimos. Era, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando yo tenía a a la m por a a la n? Eso es igual a la m más n, ¿no? Obviamente nosotros vimos de que esto tenía ciertas restricciones, ¿no? De que, por ejemplo, en este caso, m y a tiene que ser mayor que 1 y m tiene que ser distinto de una fracción, ¿no? O sea, tiene que ser distinto de 1 sobre n. O sea, estas son como las restricciones que vimos cuando vimos estas de aquí, ¿ya? Sin embargo, otra muy importante podría ser cuando ustedes tienen a la m sobre n, que eso es igual a la m raíz de n, ¿no? Y aquí de nuevo, n tiene que ser diferente de 0, ¿ya? Y m, bueno, m sí puede ser cualquier cosa, sin embargo, a tiene que ser mayor a 1.
¿ya? Entonces, estas de aquí eran ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren sacar aquí el factor común, ustedes siempre se van a fijar en qué, chicas, en la variable de menor exponente. ¿Cuál es la variable de menor exponente aquí? ¿Sí o no que es x? Entonces, ¿ustedes qué hacen para sacar el factor común aquí? Ponen x, ¿sí? X porque es como quien dice la expresión o la letra con menor grado, se podría decir. ¿Ya? ¿Y qué quedaría aquí? Les quedaría 6x dividido para x más 5x cuadrado dividido para x. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros usando propiedades de los exponentes, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría esto de aquí? Aquí, bueno, aquí es sencillo, ¿no? Podemos simplemente simplificar x porque son la misma cosa, ¿ya? Sin embargo, acá ya no es tan sencillo. ¿Qué deberíamos de hacer aquí? ¿O cómo trabaja esto de aquí? Pues mentalmente nosotros podemos ver lo siguiente, de que como son las mismas bases, esto me va a quedar como 5x a la 2 y menos ¿quién? Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque este de aquí está abajo, está en el denominador. ¿Y cómo me quedaría esto? Como 5x nomás, ¿no? O también lo puedo ver de que, por ejemplo, si ustedes tienen lo siguiente, por ejemplo, tienen x a la 5 dividido por x a la 3, pues ¿qué deberían de hacer, chicas? Simplemente se va el de menor exponente y queda lo que sobra del más grande. ¿Qué es lo que sobra de 5? Si le quitas 3, x al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces esa es una forma directa, sino que ¿de dónde sale o nace esta idea de simplificación? Pues de la misma regla de las potencias, ¿sí? Entonces, ¿a qué sería igual esto de aquí? A 5x. ¿Y aquí qué yo he hecho? Yo ya he sacado factor común de esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver los ejemplos similares, ¿sí? A ver, digamos que ustedes tienen lo siguiente. Ustedes tienen 5x cuadrado más 75x cubo más 50x más 5. No, no, no más 5, solo así. Entonces, ¿qué podemos sacar en común de esto, de esta nueva expresión que les puse aquí, chicas? X. Ya, x es una, ¿no? Pero yo debería de sacar la de menor grado. ¿Cuál es la de menor grado? ¿Cuál es la x de menor grado? X solita. X a la 1, exactamente. Entonces, ya. Sin embargo, ¿yo de qué más me tengo que dar cuenta? Ahora, este es como que un caso nuevo del factor común mismo, ¿no? ¿Qué tienen en común en cambio los números? Que todos son ¿qué cosa? ¿Divisibles para quién? Para 5, ¿sí o no? Entonces, como todos son divisibles para 5, 5 también va a ser factor común. Entonces, ¿cómo voy a sacar lo que me va a quedar aquí adentro de nuevo? Pues yo mentalmente, porque esto de aquí no es que lo tienen que anotar, esto de aquí lo tienen que comenzar a hacer mentalmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 5x cuadrado, ¿qué hacen? Lo dividen para lo que sacaron de factor común, que en este caso es, ¿qué cosa? 5x. Más 75x cubo. ¿Lo dividen para cuánto, chicas? Para 5x, que es lo que sacaron de factor común. Y 50x lo dividen para cuánto? Para 5x. Entonces, de aquí vamos a ver qué más me queda, ¿no? Entonces aquí quedaría 5x. Y por aquí puedo simplificar 5 con 5. Y me queda 1. Sin embargo, puedo simplificar x con x cuadrado. ¿Y cuánto me quedaría, Naomi, de esa simplificación? Solo X. X. Solo x, ¿no? Ya, correcto. Entonces, aquí solo me quedaría x, ¿ya? Acá entonces, acá lo mismo, ¿no? Quinta, 1. Quinta de 75 sería 15, ¿no? Ya. Y x con x al cubo, ¿cuánto quedaría aquí, Crystal? X al cuadrado. Exacto, 15X al sería cuadrado. 15x al cuadrado. ¿Por qué queda x al cuadrado, chicas? Porque simplemente ustedes restan los exponentes que tienen estas variables, se podría decir. ¿Ya? Entonces, por esa razón queda así. Y en cambio acá, se va x con x. 1 menos 1, 0. X a la 0 es 1. Entonces, ya no lo tomo en cuenta. 50 dividido para 5, pues eso es 10. Entonces, ¿qué me queda de ese factor? Me queda 10.
Y ya acabé de sacar factor común de esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto cómo puede funcionar esto. Y ahora yo les pregunto, yo puedo sacar factor común 2 más x. ¿Puedo sacar factor común a eso de ahí? ¿O no? ¿Le puedo sacar factor común a eso de ahí? No. Y la respuesta es sí. Sí le puedo sacar factor común a eso de ahí. Le puedo sacar factor común 2. Y por eso para mí es necesario que ustedes vean de que la factorización surge de básicamente una división, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero sacar factor común 2 aquí? Ya, vamos a poner. ¿Cómo yo saco los términos de aquí adentro? ¿Qué tengo que hacer? Según lo que hemos visto. 2 sobre 2, ¿más qué cosa? Más x sobre 2. 2 sobre 2, ¿cuánto es, chicas? 1, ¿no? 1. ¿Y aquí les quedaría qué cosa? 1 más x medios. Y eso estaría multiplicado por 2. ¿Qué acabaron de hacer? En esa expresión acabaron de sacar factor común 2. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nosotros podemos sacar factor común de cualquier tipo de expresión algebraica, la que nosotros queramos, dependiendo de la conveniencia que obviamente a nosotros en su momento nos convenga. Entonces, por ejemplo, ya pasándonos un poco a lo que vendría a ser ya factorización por agrupación, ¿sí? Ahí lo veríamos de una manera un poco más distinta, se podría hacer. Déjenme buscar un ejemplo de factorización por agrupación para poder poner, porque este de aquí sí no me lo puedo inventar, o sea, necesariamente sí tiene que ser algo más elaborado. Vamos a ver, vamos a poner... miren, ve, aquí tengo un ejemplo que nos puede servir. Dejen ver si lo puedo pasar acá. Ya, entonces, miren, por ejemplo, aquí ya tenemos algo más detallado. A ver, quedaría a cuadrado b al cubo menos n a la cuarta más a cuadrado b al cubo x al cuadrado menos n a la cuarta x al cuadrado menos 3 a cuadrado b al cubo x más 3n cuarta por x. Sí, aquí quedaría uno, ¿ya? Entonces, bien, aquí nosotros tenemos que distinguir y aprender a ver cuál es lo que yo voy a agrupar, ¿sí? Porque así como tiene su nombre, yo voy a agrupar, o sea, y lo primero que yo tengo que definir es siempre los dos grupos que a mí me van a quedar, chicos. Ya, los dos grupos que a mí me van a quedar. A ver, yo les pregunto, en este caso de aquí, ¿esto tiene n o no? No. No tiene n. ¿Esto tiene n? No No. tiene n. ¿Esto tiene n? No tiene n. Entonces podríamos, de alguna manera, dividirlos entre los que tienen n y no tienen n, porque miren, si tienen n, son un grupo, y si no tienen n, pues son un grupo, ¿sí? Son otro grupo. Entonces, el otro grupo sería lo que voy a marcar aquí. Ya. Entonces, ahora los vamos a separar. ¿Qué les parece? Entonces, nosotros vamos a ponerlo así. Vamos a poner a al cubo. No, perdón, sería al cuadrado. Sería al cuadrado por b al cubo más
al cuadrado por b al cubo por x al cuadrado menos 3a cuadrado por b al cubo por x. Ya. Y aquí vamos a poner ya el valor de esto de aquí. Entonces, el otro grupo lo vamos a poner como más, ¿sí? Y nos va a quedar el otro grupo. Obviamente esto es mejor siempre ponerlo en paréntesis, ¿ya? Y el otro grupo, ¿cómo lo vamos a poner? Le vamos a poner 3n a la cuarta x menos n a la cuarta x cuadrado y menos n a la cuarta, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, vamos a ver el primer grupo. ¿Qué tienen en común los tres factores de ese grupo de ahí? Del primer grupo. O sea, ¿qué tienen en común estos de aquí? A y B. Todos tienen A y B. Y necesariamente todos tienen A y B y con los mismos exponentes, ¿sí o no? Todos tienen A cuadrado B cubo, A cuadrado B cubo, A cuadrado B cubo. Entonces, ¿qué yo puedo sacar de factor común aquí, chicas? A cuadrado de B al cubo, ¿ya? Miren, por esta clase, todos los que haga, o sea, todos los ejercicios que yo haga, lo voy a reflejar así como una división, ya, para que lo entiendan. Ya para la siguiente clase ya lo voy a comenzar a hacer directo. O sea, es más que todo para que se entienda. Y entonces, ¿cómo saco la expresión de esto de aquí si le saco factor común a cuadrado b cubo? Pues esto va a ser a cuadrado b cubo dividido para a cuadrado b cubo más a cuadrado b cubo, y esto es x al cuadrado, ¿no? Dividido para a cuadrado b cubo. Ya déjenme mover este paréntesis más acásito. Ya. Y la otra fracción me quedaría menos 3a cuadrado b cubo x. ¿Sí? Ya, entonces así lo vamos a dejar. Ya. Y aquí también tendría que dividir para lo mismo, ¿no, chicas? Sería dividido para a cuadrado b cubo. Ya. Entonces, aquí, ¿qué yo podría hacer? Esto se simplifica con esto. ¿Y cuánto me quedaría ahí, chicas? 1, ¿no? Esto se simplifica con lo de acá porque son igualitos. Entonces, ¿qué me quedaría ahí? X cuadrado. Esto se simplifica con esto de acá porque son igualitos. ¿Y qué me quedaría? Menos 3x. ¿Y acá qué me queda? A al cuadrado por b al cubo. ¿Ya? Y acá vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué tienen en común todos estos factores de aquí? Ahora vamos a ver el grupo de naranja. ¿Qué tienen en común? La n al elevado a 4. Exacto, la n elevado a la cuarta. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver n. A ver, déjenme coger otro color. Vamos a coger n a la cuarta, n a la cuarta y n a la cuarta. Entonces, aquí, ¿ya? Aquí voy a sacar primerito factor común, ¿qué cosa? N a la cuarta. Pero luego vamos a ver qué es lo que me va a convenir. Y vamos a ver que ese cambio no es solo eso, solo sacar eso no me va a convenir nomás. Entonces luego me quedaría qué cosa aquí. 3x, ¿no? Porque ¿cómo se vería que yo saque eso de ahí? Se vería así. N a la cuarta es 3n a la cuarta por x dividido por n a la cuarta menos n a la cuarta por x cuadrado dividido por n a la cuarta menos n a la cuarta dividido por n a la cuarta. Ya, entonces, aquí es igual a eso, chicos. A 3x, si simplifican, y acá a menos x cuadrado, y acá a menos 1. Ya. ¿Tiene algo de similitud lo que me quedó aquí con lo que me quedó acá? ¿O no? Sí, Ya, entonces tienen similitud, pero no son iguales, ¿no? O sí son iguales. es como lo contrario. Solo le Es cambia como, la A y la exacto, es B y como la lo N. contrario, ¿no? Entonces, miren,
Para este tipo de cosas es muy necesario lo que ustedes ya han practicado de lógica, ¿sí? Lo que ustedes han practicado de álgebra proposicional, porque básicamente aquí se hace algo muy parecido a eso, ¿ya? Entonces, es como que aquí yo tuviera un valor de verdad verdadero y aquí es como que tuviera falso, ¿no? Entonces, ¿qué yo hago para que este falso se me haga verdadero, chicos? Yo lo negaba, ¿no? Y si lo negaba me quedaba lo mismo que acá. En este caso, para números reales, ¿cómo yo niego una expresión? Tengo que sacar el signo negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece si saco factor común ahora de menos a esto de aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo me quedaría esto de aquí si saco factor común menos ahora? Solo el menos, porque ya le saqué el n al cubo, pero ahora le voy a sacar factor común menos. Menos 1. ¿Sería qué cosa? 3x dividido para cuánto? Para menos 1. Menos x cuadrado dividido para cuánto? Para menos 1. Y menos 1 dividido para cuánto? Para menos 1. ¿Cómo me quedaría eso, chicos? ¿Sí o no? Que esta expresión de aquí me quedaría así. A ver, por ejemplo, 3x me va a quedar como menos 3x. Menos con menos se hace más, entonces me queda x al cuadrado, perdón. Y menos con menos se hace más y eso me queda 1. Ya. Y ahora vamos a volver a compararlo. Ya. ¿Ahora son iguales o no son iguales? Esas expresiones de ahí. Ahora con lo Lo que que le está hice. dentro de paréntesis, sí, Lo que está dentro del paréntesis. Ahora son iguales, sí. ¿no? Entonces, si son iguales, yo puedo sacar factor común de eso. ¿Ya? Es aquí donde yo insistía en las de lógica proposicional, la álgebra proposicional. Siempre yo les decía, recuerden chicas, de que las leyes no solo se las puede usar para proposiciones, sino también para formas proposicionales. Se podría decir que ustedes podían asociar ese concepto aquí. Por ejemplo, hacer lo que estamos haciendo en esta línea y en esta línea de aquí es hacer qué cosa. Es como aplicar una ley se podría decir que lo contrario a la distributiva, ¿sí? Porque lo estoy sacando, ¿ya? Entonces, estoy aplicando aquí ese tipo de leyes, pero ¿para qué? Para proposiciones, para números pequeños. En cambio, o para expresiones cortas, expresiones de un monomio, se podría decir. Sin embargo, acá yo voy a hacer lo mismo. Yo puedo aplicar lo mismo que he aplicado para cosas chiquitas, pero ahora para expresiones más grandes, que ya vendría a ser para un trinomio. Porque si ustedes pueden usar las cosas para un monomio, para un binomio, también las pueden usar para un trinomio. Entonces, ¿qué tienen en común toda esta expresión de aquí? Eso que subrayé de amarillo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si lo saco como factor común? ¿Y cómo saco lo que está dentro? Exactamente igual como lo sacaba aquí. Entonces, ¿cuál es el primer factor de esto de aquí? A cuadrado b cubo 1 más x cuadrado menos 3x. Y todo eso va a estar dividido ¿para qué, chicas? Para 1 más x cuadrado menos 3x. ¿Ya? Menos, ¿qué cosa? N a la cuarta de menos 3x más x al cuadrado más 1. Y lo dividimos ¿para cuánto, chicas? Para 1 más x cuadrado menos 3x. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí, chicas? ¿Sí o no de que esto y esto son cosas iguales? Entonces esto se va, esto se va. Y acá pasa lo mismo. Entonces esto se va y esto se va. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda aquí adentro? A al cuadrado b al cubo menos n cuarta. Y acá afuera, ¿qué me queda? 1 más x cuadrado menos 3x. ¿Qué acabé de hacer ahorita? Acabé de factorizar toda esta expresión de aquí. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y qué caso he utilizado? Factor común por agrupación. ¿Qué quiere decir por agrupación? De que ya no solo lo voy a hacer con monomios pequeños, sino que lo voy a hacer con ¿qué cosa? Con trinomios, cuadrinomios, polinomios en general. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto de aquí? ¿O todo claro?
¿Me confirman? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿O alguna pregunta con respecto a esto de aquí? Para continuar. Sí, sí, está claro. Ya, Por mi parte, todo claro. ya listo. Entonces, vamos con el siguiente caso. Ya estamos viendo aquí factor común y factor común agrupación. ¿Ya? Ahora vamos a ver dos de golpe. Vamos a ver lo que son binomios al cuadrado y directamente binomio al cubo. Ya. Entonces, a ver, el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado es básicamente a más b elevado al cuadrado, ¿sí? Y también es cuando ustedes tienen a menos b elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a qué cosa, chicas. Este ya es más conocido, ¿no? Este de aquí es a al cuadrado más dos veces por ab más b cuadrado. Y acá va a pasar lo mismo. Esto va a ser a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Ya. Entonces acá en cambio es a más b o a menos b. ¿Sí? Pero esto sería ¿qué cosa? Al cubo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo funciona un factor elevado al cubo? Pues eso va a ser igual a ¿qué cosa? A al cubo, ¿sí? Más 3 veces a por b al cuadrado más 3 veces a al cuadrado por b, ¿sí? Más b al cubo. Ah, no, perdón, aquí sería al revés, sería, perdón. Esto es de aquí. A ver, b cuadrado. A ver, aquí los exponentes son así. Al cuadrado, 1. Entonces este sería b1. Aquí sería b cuadrado. Ya, b. Ya. Aquí lo que ustedes se tienen que dar cuenta es que si se dan cuenta de que, por ejemplo, ¿qué pasa con a, chicas? En esto de aquí. Esto tiene un patrón en realidad, no sé si se dan cuenta. ¿Qué patrón le pueden ver a esta con respecto a la de acá? ¿Pueden observar algún patrón o para ustedes no hay ningún patrón? ¿No notan algo? O sea que se va desglosando de poco a poco lo que está en el paréntesis. Exacto, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa con a? ¿Qué pasa con el exponente de a? Se eleva al cubo. No, ¿qué pasa con el exponente de a aquí? O sea, acá ya sabemos, ¿no? Pero acá, ¿qué pasa con el exponente de a? Acá lo podemos ver un poco más claro. En el primer término es 3. En el segundo término es 2. En el tercero es 1. Y yo les pregunto, ¿hay a en el último término o no? No. Se podría decir que sí y no. Yo puedo forzar a que haya ahí. ¿Cómo lo fuerzo? Como que aquí fuera a a la 0. ¿Cuánto es a la 0? Es 1. Pero igual estoy mostrando de que hay a en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con a? Aquí en el primer término tengo 3, 2, 1, 0. ¿Qué está pasando? Se está disminuyendo, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con b, chicas? Aquí yo puedo forzar a que haya un b, ¿no? Va aumentando. B0. Y aquí sería B1, B2, B3. Entonces, mientras A, o sea, mientras el primer término disminuye, ¿desde quién? Desde la potencia que yo tengo, ¿sí? ¿Qué va pasando con la otra variable o el otro término? Va aumentando. ¿Hasta dónde? Hasta el término que tengo aquí. O sea que en general, ustedes, para encontrar, por ejemplo, cuánto es A más B a la n, ¿sí? A la n quiere decir a cualquier potencia, pues, ¿no? ¿Eso a qué va a ser igual, chicos? Eso va a ser igual a la n
más, ¿ya? Y aquí es donde entra, se podría decir que el binomio, lo que le dicen el binomio de Newton, ¿sí? Ya. Que eso lo vamos a ver en este parcial, en este parcial mismo, en este, ¿cómo es? En este tema de números reales mismo, pero lo vamos a ver ya, esos son uno de los últimos temas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto de aquí sería igual a básicamente una combinatoria, ¿sí? La combinatoria es n de n menos 1, ¿ya? O sea, esto de aquí no se los puedo explicar ahorita porque aún no estamos viendo lo que es combinatoria, entonces por ahora se va a quedar con la duda de esto de aquí, hasta que la podemos aclarar en este mismo tema, de números reales, ahí vamos a entender, ya. Pero sin embargo, ¿qué va a pasar aquí, chicas? ¿Qué va a hacer? Si quiere disminuir de n, ¿qué le tengo que hacer al exponente de a? ¿Cómo iría a en ese caso? Chicas, ¿cómo iría si quiero demostrarte que va disminuyendo? Poniéndole un 0. Le pongo un 0, ¿segura? No, se le pone la B ahí al lado. ¿Segura? No. No. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso, en estos casos particulares? ¿Qué pasa con a en el siguiente término? ¿Se disminuye en cuánto? En 1. Ya, entonces yo puedo expresar 2 como qué? Como 3 menos 1, ¿no? Y puedo expresar 1 como qué? Como 3 menos 2. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué va a hacer esto de aquí? Si aquí es 3 menos 1, ¿acá qué va a hacer? N menos 1. No. N menos 1, exactamente. ¿Y qué va a pasar con B? Si acá B era 0, ¿acá qué va a hacer? 1. Acá B va a ser 1, exactamente. Entonces solo va a aparecer B recién. ¿Ya? Entonces luego va a pasar, y ahora ya no va a ser la combinatoria de n a n más 1, sino que ahora va a ser la siguiente combinatoria, que sería de n hasta 1. ¿Sí? Ya esto, como vuelvo y repito esto de aquí, ya ahí quédense con la incógnita hasta que veamos combinatorias, se podría decir. ¿Ya? Entonces, y cuando veamos binomio de Newton también. ¿Ya? Entonces el siguiente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con A, chicas? Ahora, ¿cómo va a ser el siguiente término? Si sigue disminuyendo en 1. ¿Qué pasa si a n menos 1 le quito 1? ¿Qué me queda? N menos 2. N menos 2. ¿Y qué va a pasar con B? B va a ser ¿qué cosa? B al cuadrado, ¿sí o no? Porque le estoy sumando. ¿Ya? Obviamente aquí no me voy a poner a hacerle infinita porque estamos diciendo que n es un número cualquiera, o sea que puede ser un número muy grande. Entonces, vamos a hacer todos esos términos hasta llegar a ¿quién? Hasta llegar al último término. ¿Sí? ¿Ya? Y el último término, precisamente, va a ser... Bueno, primero vamos a hacer el penúltimo, que el penúltimo va a ser n, la combinatoria en n con n menos 1, pero aquí es muy importante, ¿ya? ¿Qué pasa en el penúltimo término de estos binomios de aquí? ¿Qué pasa con el primer término? ¿Están elevados a la qué? ¿Ah? Al cuadrado. No, o sea, por ejemplo, aquí, estoy hablando. Aquí, ¿cuál es el penúltimo término de este de aquí? Ya. A. Ya, ¿y qué pasa con A? ¿Qué valor tiene A en ese caso? 1. Ya, entonces,
¿Qué va a pasar en el penúltimo término? Pues A va a seguir valiendo 1, ¿sí? Sin embargo, B, si se dan cuenta que va aumentando, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí era en el primer término era 0, en el segundo término es 1, en el tercero es 2, y ahí sigue aumentando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta que lleguen al penúltimo. ¿Y el penúltimo quién va a ser? Porque ya sabemos que en el último, ¿qué va a pasar con B? B va a tener el mismo exponente de aquí, ¿sí o no? Entonces en el anterior, ¿cuál es el exponente de B? Es básicamente 3 menos ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Pero en este caso, nosotros no tenemos 3, tenemos ¿qué cosa, chicas? N, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? N menos 1, ¿sí? Ese es el penúltimo término. ¿Y qué va a pasar con el último término? Pues el último término va a ser la combinatoria de N en N de ¿a qué estaría elevado? ¿O ya no aparecería en el último término? Les pregunto. Ya no aparece. Ya no aparece, ¿no? Porque sería a la 0. ¿Ya? ¿Y qué pasa con B? Pues B, ahí ya llegaría al último. ¿Cuál es el último exponente de B? N, exactamente. Y esta expresión de aquí es la expresión que sirve para básicamente cualquier monomio que ustedes tengan, ¿ya? Normalmente este de aquí no se la representa así porque es una suma muy larga, ¿sí? Entonces ya cuando ustedes ya vean más cositas, y bueno, esto de aquí lo podemos demostrar por inducción, cuando veamos inducción, ¿ya? Entonces miren, a ver, nosotros vamos a tener a más b a la n, y eso es igual a toda esta suma, ¿ya? Pero obviamente a los matemáticos no les gusta tener tantos numeritos sumando, entonces ellos para más elegancia lo escriben así. Entonces esto de aquí lo escriben como la sumatoria desde k igual 0 hasta n, ¿sí? Porque van desde 0 hasta n, ¿sí o no? Los valores, ¿ya? ¿De quién? De la combinatoria de n entre k, ¿ya? X a la n. ¿Qué pasa con x, chicas, aquí? X siempre va disminuyendo 1, luego le disminuyes 2, luego le disminuyes 3, hasta que ya queda en 1, ¿sí o no? Entonces, en general, en cada término, por ejemplo, en el primer término, ¿qué le restas a A? 0, ¿sí o no? O sea, perdón, aquí no sería X, sino sería A. ¿Qué le restan en el primer término? 0, ¿no? En el segundo término, ¿qué le restan? 1. En el tercer término, ¿qué le restan? 2. En el cuarto término, ¿qué le restan? 3. En el quinto término, ¿qué le restan? 4, ¿no? Y así sucesivamente. Eso quiere decir de que en cada término yo le voy a restar este parámetro que ahora puse, ¿sí? Este parámetro k. Entonces se podría decir que esto va a ser n menos k, ¿sí? Y b va a estar expresado como b a la k, ¿sí? Porque si se dan cuenta que en el primer término, como k, miren, k va desde 0, ¿sí o no? K es el primerito, 0 es el primerito. Entonces en el primer término, ¿qué pasa con b? B a la 0, ¿sí? Recuerden de que k es básicamente la posición, ¿ya? Entonces, en la primera posición, k va a valer 0. En la segunda posición, k va a valer ¿cuánto? 1. En la tercera posición, k va a valer ¿cuánto? 2. En la siguiente posición va a seguir valiéndolo, ¿no? Entonces, de esa manera es como se expresa, se podría decir, o la fórmula en general de un binomio, ¿sí? De un binomio elevado a cualquier exponente que sea natural, ¿sí? N tiene que pertenecer a los naturales, si no esto no se cumple, ¿sí? Entonces se podría decir de que esto aquí es algo curioso, ¿sí? Porque todos se manejan de esa manera, ¿ya? Y otra cosa más, aquí lo hicimos como A más B, pero ¿qué pasa en A menos B? ¿Sí o no? Pues en A menos B los términos van a ser igualitos. O sea, aquí va a ser A al cubo, acá va a ser
3a cuadrado b. Acá va a ser... Ah, no, perdón. Ah, chama. Déjenme. Ya, acá va a ser 3a cuadrado b. Acá va a ser 3ab cuadrado. Y acá va a ser b cubo. ¿Qué es lo único que va a cambiar en el menos? Pues que los signos se van a ir intercambiando, chicas. Por ejemplo, si aquí es más, acá ¿qué va a ser? Menos. Si aquí es menos, acá ¿qué va a ser? Más. Si aquí es más, acá ¿qué va a ser? Menos. Se intercalan los signos. ¿Sí? Entonces, solo de esa manera es como iría cambiando esto de aquí. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto de aquí? No. Pero así siempre va a ser cuando es al cubo. El binomio al cubo ahí siempre se va a ir intercalando. Mm, el signo. Sí, el signo. No, también en binomio aquí. Para cualquier binomio. No, Elevado a pero por eso, n. cuando es menos, siempre se intercala. Exacto. Cuando es menos, siempre se intercala. ¿Sí? Ahí. Cuando es más, siempre todos los signos son positivos. Entonces, de esa manera es como tendríamos, ¿sí? Entonces, ya bueno, estas son dos otras que nos van a servir demasiado para nosotros hacer. Ya. Y otra cosa, a ver, miren, que viene bastante de los binomios al cuadrado. ¿Ya? Hay algo que se llama completación de cuadrados. ¿Qué es esto de completación de cuadrados? Esto solo lo puedo aplicar cuando yo tengo dos expresiones a las que les puedo sumar solo cantidades de números y convertirlas en algo así. ¿Ya? Por ejemplo, en esta expresión de aquí, podría sumarle un número para que se haga, o sea, para que tenga esta forma, ¿o no? O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer completación de cuadrados con esto, yo sé de que x más 2 al cuadrado es igual a ¿qué cosa, chicas? A x al cuadrado más 4x más 4, ¿no? Entonces, ¿qué le falta a esto de aquí para ser igual a lo de acá? Ah, chicas. El más 4. Entonces, yo le puedo agregar el 4. Pero ¿qué pasa si le agrego el 4? Yo no le puedo agregar nomás porque quiero. ¿Qué debería hacer yo para justificar ese que le sume 4? Demostrarlo cuando está factorizado. ¿Qué cosa? Mostrar que sí queda con x más 2 elevado al cuadrado. No necesariamente. O sea, ¿qué usted hace si no tiene el 4? O sea, usted lo pone ahí. Pero ¿qué debería hacer si pone algo? Hacer una igualdad. Restarlo también, pues. Ah. Porque, o sea, si yo lo sumo y lo resto, es como que estuviera sumando 0. O sea, no estoy cambiando en nada la expresión. ¿Sí o no? ¿Ya? Y en cambio, por ejemplo, si yo quisiera utilizar lo mismo, pero aquí, tengo que multiplicar y dividir. Y no estoy haciéndole nada a la expresión. Pero son cositas que me van a servir a mí. Era como en lógica, así mismo, cuando utilizábamos este tipo de cosas y agregábamos cosas. Pero así como agregábamos, teníamos que quitar. ¿Ya? Entonces, así, aquí pasa lo mismo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué va a ser igual esto de aquí, chicos? X al cuadrado más 4x más 4. Eso va a ser igual a x más 2 al cuadrado menos 4. ¿Y esto qué es? Completación de cuadrados. Esto de aquí sí les sugiero que practiquen bastante, ¿sí? O sea, más que todo que vayan usando estas de aquí. Ustedes saben de que aquí yo les enseño esto de aquí, pero es muy necesario que ustedes comiencen a practicar. Por ejemplo, comiencen a ver cuánto es 3, cuánto les da esto de aquí, o cuánto les da esto de acá. No, por ejemplo.
¿sí? Y ver qué tienen relacionados. Por ejemplo, este de aquí sí podíamos completar cuadrados. Sin embargo, el de acá, el que les voy a presentar ahorita, ¿puedo completar cuadrados con ese? ¿Sí o no? O sea, ya conozco el de x más 2 al cuadrado. ¿Puedo completar cuadrados aquí? Para dejarlo como una expresión así, así como la de aquí, ¿o no? Yo digo que no, por lo que no tiene número. Por lo que no tiene número aquí. Ajá, o sea, sí tiene, pero es el 1. Claro, o sea, miren, es que aquí ustedes tienen que dar cuenta de lo siguiente. ¿Por qué número está multiplicado el segundo término? Por 2. Eso quiere decir de que el número que esté multiplicando a x, para que ustedes puedan hacer una completación de cuadrados, tiene que ser un múltiplo de 2. Si no es múltiplo de 2, no se puede hacer. Entonces, aquí, 1 es múltiplo de 2. Tengan cuidado al responderme. Vuelvo a repetir. ¿1 es múltiplo de 2? ¿Sí o no? Iba a responder, pero ya me hizo dar miedo. Ya. 1, vuelvo a repetir. 1 es múltiplo de 2, ¿sí o no? Sí. No. A ver. Vamos a ver esos conceptos. A ver. 2 por 1 igual a 2. El múltiplo era el resultado, ¿verdad? Con una Sí, multiplicación. el múltiplo es Ah, el ok. resultado. Ay, También ya. ¿Cómo división, yo sé? ahí Exacto, su S es lo que lo complementan. exacto. Entonces, por ejemplo, Ay, ay, ay. aquí 1 es divisor de 2, pero 1 no es múltiplo de 2. ¿Por qué 1 no es múltiplo de 2, chicas? Porque no hay nadie que tú al multiplicarle 2 te dé 1. ¿Sí? O sea, obviamente hay un medio, ¿no? Porque 2 por un medio, eso es 1. Pero aquí no estamos hablando de esto de aquí, sino que estamos hablando de que 1 esté, como quien dice, en la tabla del 2, se podría decir. Si 1 está en la tabla del 2, o sea, en los resultados, entonces es múltiplo. Pero si no está en la tabla del 2, pues no es múltiplo. ¿Ya? Entonces, en este caso, 1 no es múltiplo. ¿Ya? Por esa razón. Y si el numerito que está en x, recuerden, no en x cuadrado, sino solo en x, no es múltiplo de 2, pues no se puede hacer. Porque aquí me va a quedar una expresión media rara, o sea, la pudiera hacer, pero no me conviene de nada. Porque miren, por ejemplo, ¿qué yo debería hacer aquí? Pues debería de sumarle x para que me quede 2x, ¿no? Pero también debería de restar x, ¿ya? Entonces, ¿cómo me quedaría esta expresión? Como x cuadrado más 2x menos x. ¿Y qué le falta a esta expresión de aquí para hacer un cuadrado perfecto? Le falta 1. Confirmen, ¿sí o no? ¿X más 1 al cuadrado es igual a eso? ¿O no? Sí. Ya, entonces si le sumo 1, tengo que también restarle 1, ¿no? Y ahí esto, ¿cómo me quedaría? Como x más 1 al cuadrado menos x y menos 1. Pero no me sirve de nada porque puedo completar cuadrados, pero estoy dejando una variable afuera. Entonces no, no conviene nunca hacer eso de ahí. ¿Sí? Ya, okay. Eso en cuanto a la completación de cuadrados. Ya. Entonces ahora vamos a ver lo que es diferencia. Ya. De cuadrados perfectos, se podría decir. Aunque luego van a ver de que eso de cuadrados perfectos, pues la verdad es que lo puedo aplicar para cualquiera, ¿sí? No necesariamente para cuadrados perfectos. Entonces, por ejemplo,
Aquí vamos a poner, ya, y aquí vamos a poner la de cubos perfectos. Entonces aquí miren, por ejemplo, nosotros vamos a ver de que a al cuadrado menos b al cuadrado, eso es una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se expresa esto de aquí? Pues esto se expresa como a más b y como a menos b. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esto es una diferencia, ya. Y esto es muy importante. Chicas, si dice diferencia, ¿cuál es el signo que siempre va a ir aquí en medio? Menos, exacto, ¿no? Entonces, digamos, pero otra cosa importante es que yo no solo lo puedo aplicar para cuadrados, sino para cualquier potencia par. O sea, por ejemplo, ¿cuál sería a a la cuarta menos b a la cuarta? Sería a cuadrado más b cuadrado y a cuadrado menos b cuadrado. Ustedes me preguntarán, ¿pero por qué? Pues porque si se fijan, aquí para 2, ¿qué pasa con los exponentes? El exponente es la mitad, ¿sí o no? Entonces, si acá es 4, ¿cuál va a ser el exponente de a y b? Va a ser la mitad, ¿sí? Y miren, por ejemplo, esto de aquí yo lo puedo seguir expresando de más maneras, ¿sí? Entonces, no solo sirve para 2, sino que sirve para 4 y sirve para acá. Ya. Y aquí va la pregunta del millón. Voy a menos b, ¿se le puede sacar diferencia de cuadrados? ¿Sí o no? A menos b se le podrá sacar diferencia de cuadrados. No, Sí, se le puede sacar diferencia de cuadrados. ya no voy a contestar nada. Ya, entonces, a ver, no, conteste, contestando uno aprende, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo yo expresaría a menos b, pero en factores, ¿no? ¿Ya? Y es muy importante de que yo vea lo que está pasando aquí, ¿no? Si aquí es al cuadrado, acá es a la 1. Si aquí es a la cuarta, acá es a la 2. Entonces, en general, ¿qué es lo que yo le hago a a cuadrado para que sea igual a a? Yo le estoy sacando ¿qué cosa? Raíz cuadrada, ¿sí o no? Y por eso me queda igual a a. Por ejemplo, ¿qué hago para que a la cuarta me quede a al cuadrado? Le saco ¿qué cosa? Raíz cuadrada. Y bueno, ya aquí para sacar la raíz cuadrada puedo aplicar propiedades exponentes. Esto sería lo mismo que tener 4 sobre 2, ¿sí o no? Y esto lo puedo simplificar. ¿Y cómo me quedaría? A cuadrado. Entonces, en general, para sacar los factores de aquí, ¿qué tengo que hacer? Sacar raíz cuadrada. Pero acá, ¿qué numerito tengo? Tengo 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar el primer factor? Como raíz de A. Y el otro, ¿cómo me va a quedar? Como raíz de B. Positivo. Y acá sería raíz de A menos raíz de B, pero negativo. Entonces, también se puede sacar de estos de aquí. ¿Sí? A eso me refiero con que la diferencia de cuadrados no es solo diferencia de cuadrados perfectos, sino también puede ser de cuadrados imperfectos, se podría decir. ¿Sí? Entonces tenemos que comenzar a abrir nuestra mente de que no solo funciona para 4 2, sino que también puede funcionar para esto. También se le puede sacar diferencia de cuadrados a raíz de A menos raíz de B. ¿Cómo me quedaría eso, chicas? Si yo hago raíz, la diferencia de cuadrados, eso ahí. ¿Sí o no? Que yo le tengo que hacer. Tengo que seguir el mismo patrón que estoy haciendo aquí. Estoy sacando raíz cuadrada de aquí al primer término. Le sumo la raíz cuadrada del segundo término.
Y acá hago lo mismo, pero al revés, ¿no? Raíz, ya, menos raíz de b. Ya. Entonces, ¿qué significa tener raíz de a? Pues eso es lo mismo, chicos, que tener a elevado a la 1 medio y todo elevado a la 1 medio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, chicas? ¿Qué propiedad utilizo de los exponentes aquí? ¿Cómo me quedaría ese de ahí? ¿Ah? Sería multiplicar un medio por un medio, ¿no? Porque esto era lo mismo cuando nosotros teníamos a la m a la n, eso es igual a ¿qué? A de m por n, ¿sí? Entonces, un medio por un medio, que sería lo que iría aquí, ¿no? ¿A qué es igual eso de ahí, chicas? A un cuarto. Entonces, a sería igual a ¿qué cosa? A un cuarto. O sea que a es igual a raíz cuarta de a, ¿ya? Entonces, acá podríamos poner de una manera más bonita esto de aquí. Raíz cuarta de a más raíz cuarta de b. Raíz cuarta de a menos raíz cuarta de b. Entonces, yo ya no solo pues quiere decir de que puedo hacer con números naturales, en general, con cuadrados, sino que también puedo hacer con raíces, ¿sí? En este caso, ¿ya? Y en cuanto a la de cubos perfectos, la diferencia de cubos perfectos, pues esa ahí sí es un poquito más larguita. Entonces, en esa ahí ya debemos de ponernos más las pilas. Ya, entonces vamos a poner, dejen ver si puedo. ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí, ¿no? Y ahora vamos a mover cubos perfectos para acá. Ya, este también es diferencia de cubos perfectos. Ya. Y esto va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Cuando ustedes tengan x al cubo menos y al cubo, pues eso va a ser lo mismo que tener x menos y por x al cuadrado más xy más y al cuadrado. Ya, aquí cuidado, confunden esto de aquí con lo que vimos en antes, con binomios al cuadrado. Esos no son los mismos, ¿sí? No es lo mismo. De hecho, si se dan cuenta de que aquí no pasa nada con el exponente, no es que un exponente va subiendo o va bajando, ¿ya? Sin embargo, los coeficientes son diferentes, ¿sí? Lo que sí se cumple es la tendencia que los exponentes de aquí sigan bajando, pero no tenemos el coeficiente 2. O sea, eso es lo único que faltaría. Pero se podría decir, entre comillas, que funciona de una manera parecida a la de acá, pero no igual, ¿sí? Así que cuidado, me lo confunden con esto de aquí. Ya. Entonces, aquí esto es una y otra forma de ver una diferencia. En este caso, para cubos, también podemos agregarle la suma, ¿sí? Pero solo para cubos, ¿sí? Para diferencia de cuadrados, ahí no, ¿sí? Aquí podemos decir de que x más y al cubo va a tener una forma parecida, ¿sí? Esto va a ser x más y por x al cuadrado menos xy más y al cuadrado, ¿sí? Entonces es muy importante que aprendamos a manejar esto de aquí. Entonces, ustedes, si quieren, para manejar esto de aquí, se podría decir que tienen que aprendérselas porque son como las leyes de los operadores que les van a servir para ejercicios ya un poco más complejos como los que vamos a continuar haciendo. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto de aquí? Aquí, en cubos perfectos, también se podría decir que funciona con esto, con raíces. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren sacar diferencia de cubos perfectos de x menos y, eso va a ser en general como raíz al cubo de x menos raíz al cubo de y. ¿Sí o no? ¿Multiplicado por qué, chicas? Por raíz del cubo de x, pero elevado a qué está esto de aquí.
al cuadrado menos, asimismo, raíz al cubo de x por y más raíz al cubo de y, pero elevado a ¿qué? Al cuadrado. Entonces, de esta manera es como trabajan estas propiedades de aquí. ¿Ya? Entonces, es muy necesario que aprendan estos de aquí, porque van a haber veces que lo van a necesitar, ¿sí? Para diferentes operaciones, se podría decir. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto de aquí? ¿Me confirman? Todo claro. Todo claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya. Vamos a ver un ejemplo bonito de aplicación. A ver. Si nosotros tuviéramos lo siguiente. Raíz al cubo de A menos raíz al cubo de B. Ya. Por acá tuviera raíz al cuadrado de A menos a ver, vamos a poner A menos B, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo simplifico esto de aquí, chicas? Ya. Para yo simplificar esto de aquí, yo tengo que multiplicarlo por un factor. ¿Ya? Entonces, esto va a servir mucho cuando ustedes más adelante vean un tema que se llama límites, ¿sí? Porque es muy necesario ustedes que sepan cómo armar esto de aquí. Entonces, miren, si yo veo esta expresión de aquí, ¿qué le falta a esto de aquí para que sea igual a lo de acá? ¿Qué le falta para que sea igual a lo de acá? Ah, chicas, ¿qué le falta para que sea igual a lo de acá? El segundo grupo. Esto de aquí, ¿sí o no? Entonces, eso le vamos a agregar para que se convierta en una resta más sencilla, para ver si podemos simplificar eso de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos raíz al cubo de A, pero qué, ¿cómo tiene que ir esto? ¿Elevado a qué? Al Al cuadrado, cuadrado. menos o más. Ah, perdón, aquí es más. Miren, recuerden, cuando tienen menos, aquí es menos, pero todos los otros signos son más. Y cuando tienen más, aquí es más, y los signos se intercambian, ¿sí? En este caso, como tengo menos, ¿qué va a pasar? Los signos quedan así, ¿no? Entonces aquí quedaría así. ¿Y qué más le tengo que agregar? Raíz al cubo de ¿quién? De B. Pero elevado a ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo mismo que puse arriba, si yo no quiero afectar en nada la expresión, ¿qué tengo que hacer también? Para usarlo como, se podría decir que un artificio matemático. ¿Qué pasa si multiplico y divido para lo mismo? Es como multiplicar por 1, no estoy cambiando en nada la expresión. Pero en realidad estoy haciendo bastante. ¿Por qué? Porque esto aquí es igual, chicos. Al cubo menos el cubo. Esto aquí es igual. No, A menos B. A menos B, ¿sí o no? Según la aplicación de aquí, porque básicamente lo que estamos haciendo es, nosotros solo teníamos lo de aquí, y le agregamos esto de aquí, para que todo eso multiplicado sea igual a ¿qué? A esto de aquí, a la resta de x menos y. En este caso sería la resta de ¿quién? De a A menos menos B. dividido para ¿quién? Para a menos b. Y bueno, aquí nos vamos a copiar esto de aquí porque no lo quiero volver a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí, chicas? Podemos simplificar esto, ¿no? ¿Sí? Pero con una condición, ¿ya? Eso es muy importante para mí. De ahora en adelante yo no quiero que ustedes simplifiquen por simplificar, sino que pongan condiciones aquí. ¿Ya? ¿Cuándo yo puedo simplificar esto en los números reales? Si estas son letras y que pueden obtener cualquier valor real. Cuando ambas son iguales.
siempre y cuando A menos B sean diferentes de 0. ¿Por qué, chicas? Porque si A menos B fueran iguales a 0, ¿qué pasaría? Tuviera división para 0. ¿Y qué pasa si tengo división para 0 en los números reales? ¿Eso va a ser qué cosa? Eso va a ser indeterminado, ¿sí? Entonces la condición va a ser de que A, ya si despejo esto de aquí, o sea, menos B lo mando a sumar, A sea diferente de B. Entonces, solo en esa ocasión puedo simplificar esto de aquí. Entonces es muy importante que ustedes lo vayan aclarando para que luego no existan confusiones, ¿ya? Y esto sirve bastante. No sé si ustedes en el colegio vieron límites alguna vez. Límites es bastante de saber manejar cosas de precálculo. O sea, que son estas cosas de aquí. De expresiones algebraicas, saber ver este tipo de cosas. Entonces, bien, hasta hoy día nos vamos a quedar hasta ahí. Ya hemos tratado de ver todos los casos de factorización más importantes que se utilizan, ¿sí? Y ya el día de mañana, no, que diga ya el día lunes, ¿sí? Nos vamos a comenzar a hacer ejercicio, ya que no alcanzamos, se podría decir, el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo de hoy día? ¿O no? No. Entonces, hasta aquí llegaremos el día de hoy, ¿sí? No se olviden de subir el deber. ¿Sí? Ya, ya, pues,